Hola, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 15 de nuestro curso de geometría. Estábamos viendo varias definiciones de este segundo tema sobre polígonos y poliedros. Vamos a continuar viendo lo siguiente. Estábamos viendo la definición de lo que era un triángulo y ya hemos visto la definición de lo que eran triángulos isósceles y lo que eran triángulos escalenos. Pues mire, si ocurre que la medida del segmento AB, que es uno de los lados del triángulo, es igual a la medida del segmento BC, otro de los lados del triángulo, y también es igual a la medida del segmento CA, el tercer lado del triángulo, entonces el triángulo se dice que es equilátero. Si los tres lados del triángulo miden lo mismo, se dice que son equiláteros. Si los tres ángulos, el A, el B y el C, son agudos, el triángulo se dice que es acutángulo. Si uno de los tres ángulos, el A, el B o el C, es obtuso, el triángulo se dice que es obtusángulo. Si la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B y es igual también a la medida del ángulo C, o sea, si los tres ángulos del triángulo miden lo mismo, son congruentes, se dice que el triángulo es equiángulo. Y finalmente tenemos esto: si uno de sus ángulos, el A, el B o el C, es recto, el triángulo se dice que es rectángulo por tener un ángulo recto. Cualquier triángulo que no sea rectángulo se llama oblicuo u oblicuángulo. Y finalmente, en un triángulo rectángulo, vamos a continuar con la definición arriba, en un triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo, a los lados que forman el ángulo recto, o sea, los lados del ángulo recto en un triángulo rectángulo se llaman los catetos de ese triángulo rectángulo, y al otro lado, al que no forman parte del ángulo recto de un triángulo rectángulo, se le llama la hipotenusa. ¿Ok? Bueno, pues fíjense que en esta definición hemos definido lo que es un triángulo, lo que son los lados de un triángulo, lo que son los vértices de un triángulo, y hemos presentado una clasificación de los triángulos por las medidas de sus lados, por las medidas de sus ángulos. Si tienen medidas diferentes los lados de un triángulo, se le llama escaleno. Si dos de los tres lados tienen la misma medida, se le llaman isósceles. Si los tres lados son iguales, se le llaman equiláteros. En cuanto a los ángulos, si los tres ángulos son agudos, se llama acutángulo. Si uno de los ángulos del triángulo es obtuso, se llama un triángulo obtusángulo. Y si uno de los ángulos es recto, se llama un triángulo rectángulo. Y en el caso de los triángulos rectángulos también hemos hablado de lo que se llaman los catetos, que son los lados en el triángulo rectángulo que forman el ángulo recto, y la hipotenusa, que es el tercer lado de un triángulo rectángulo. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. ¿Okay? Vamos a ir presentando unos triángulos para ir viendo todas estas clasificaciones y todos estos detalles en esos triángulos que vamos a ir presentando. Primero dicen el triángulo. Vamos a dibujar aquí ese triángulo que les voy a presentar.
indico aquí esto, queriendo decir que ese ángulo en ese triángulo es un ángulo recto. Por lo tanto, si ese triángulo contiene ese ángulo recto, este es un triángulo rectángulo. ¿Bien? ¿Cuáles son los catetos de ese triángulo rectángulo? Pues los lados que forman el cateto, el ángulo recto, perdón. El lado AC y el lado AB son los catetos de ese triángulo rectángulo. El segmento AC y el segmento AB son los catetos. Y entonces el tercer lado, que es el lado BC, el segmento BC es la hipotenusa. Yo noto que los tres lados de ese triángulo son de diferentes medidas. Este lado, mire, es más largo que este lado. Y claro, este lado también es más largo que los otros dos lados. Así que podríamos decir que es un triángulo escaleno, porque no hay dos lados que tengan la misma medida. Y finalmente ese triángulo yo lo podría llamar el triángulo BAC. ¿Okay? Se podría llamar el ABC o el CBA o el CAB, ¿verdad? Pero en el caso del triángulo rectángulo generalmente colocamos el ángulo que es recto, el nombre del ángulo que es recto en el medio, ¿sabes? Así que decimos eso porque eso es importante en la nomenclatura de los nombres de los triángulos, ¿verdad? Se puede llamar, claro, el triángulo ABC. Pero como es rectángulo, se escoge colocar el ángulo que es recto en el medio del nombre del triángulo que sea rectángulo. En otro triángulo eso no hace falta porque ninguno de los ángulos sería entonces recto, ¿no? Fíjense en este otro. Ese triángulo que se llama el PQR, o se puede llamar el PRQ, QPR. Aquí, al no ser rectángulo, puede llamarlo en el orden que usted quiera, ¿eh? Ese triángulo le estoy indicando las medidas de los lados y fíjense que son iguales, ¿verdad que sí? Así que definitivamente ese triángulo es equilátero, porque los tres lados son iguales. ¿Okay? Bueno, aquí no hay que identificar catetos e hipotenusa porque recuerden que los catetos y la hipotenusa aparecen en triángulos rectángulos nada más. Ahora, fíjense que los tres ángulos de ese triángulo son ángulos agudos, ¿verdad? Fíjense que miden menos de 90 grados, son puntiagudos, ¿verdad? Esa es la forma de usted reconocer que son agudos. Así, miden menos de 90. Así que podríamos decir, clasificarlo como triángulos acutángulos, ¿verdad? Un triángulo acutángulo, porque vemos y apreciamos que sus tres ángulos son agudos. Más que eso, da la impresión que es equiángulo, en el sentido de que me parece que los tres ángulos miden lo mismo. No podemos asegurarlo, pero da la impresión de ser equiángulo, perdón. De hecho, debo indicarle que eso lo vamos a demostrar aquí. Los triángulos que son equiláteros, los triángulos que tienen tres lados con igual medida, los tres ángulos automáticamente también miden igual. Así que sí, va a ser equiángulo. Y aquí pues, nos da la impresión de que los tres ángulos miden lo mismo, ¿verdad? Y ese triángulo lo podemos llamar el triángulo PQR.
o lo podríamos llamar el triángulo QRP. O sea, es lo mismo, ¿verdad? Lo importante es que usted mencione los tres ángulos del triángulo para dar su nombre. Fíjese en este otro ejemplo, tercero. El triángulo MNO. Es el triángulo MN, o podemos llamarlo el triángulo ONM. Importante que usted mencione los tres ángulos del triángulo en el nombre. Bueno, notamos que ese triángulo contiene obviamente un ángulo que es obtuso, ¿verdad que sí? Así que al tener un ángulo obtuso es obtusángulo. Vamos a suponer que esto mida 5 y esto mida 5. Por lo tanto, ese triángulo, y claramente este lado no puede medir igual, ¿verdad? Es mucho más largo. Pero si tiene dos lados iguales, ese triángulo también sería isósceles. Porque eso quiere decir que es un triángulo isósceles que tiene dos de sus lados congruentes. En particular, los lados son el MO, ese segmento, perdón, y el MM. Esos dos lados de ese triángulo isósceles son congruentes, que quiere decir que tienen la misma medida, y lo hemos indicado. Mide 5 este, y mide 5 este. Las unidades que sean 5 centímetros, 5 centímetros, 5 pies, etc. Bueno, pues ahí tenemos ese otro triángulo. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver el siguiente concepto. Hay un concepto muy importante que es el de los lados opuestos a los ángulos de un triángulo y el de los ángulos opuestos a los lados de un triángulo. Y dice aquí, si yo considero un triángulo XYZ, los lados opuestos a los ángulos X, Y, Z, o los ángulos opuestos a los lados XY, XZ y YZ son como los que se ilustran en la siguiente figura, y esa figura, para ilustrar eso de lados opuestos a ángulos y ángulos opuestos a lados en un triángulo, lo vamos a ver en la siguiente lección. Hasta entonces.